Ninguna guerra, ganada o perdida, se libra jamás sin sacrificio. Esos sacrificios pueden ser materiales, en la pérdida de equipo o infraestructura, monetarios, en el costo para la economía de una nación de librar una guerra, pero siempre es en sangre. La muerte está en la misma naturaleza de la guerra, y aunque los ejércitos desde la antigüedad pueden haber buscado limitar sus propias bajas siempre que pudieron, la amenaza de muerte está siempre presente. Sin embargo, la muerte no siempre es una cuestión de la desafortunada circunstancia en la que un combatiente podría encontrarse en sus últimos momentos. A lo largo de la historia, hay quienes han enfrentado al enemigo, sabiendo que aunque seguramente morirán, su sacrificio puede tener significado para sus camaradas. Un pasaje frecuentemente citado de la Biblia dice así: «Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos». A menudo, la decisión de hacer tal sacrificio se toma en el calor de la batalla. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial entraba en su fase final, la demanda de sacrificio para ayudar a cambiar el rumbo contra una situación cada vez más desesperada llevó a un empeño casi a escala industrial de lanzar vidas humanas contra el enemigo con la esperanza de desviar lo inevitable. Esta es la historia del viento divino, los kamikazes de Japón. Bienvenidos a Guerras de los Mundos. La historia de los kamikazes no comienza en la Segunda Guerra Mundial, sino más de 700 años antes, en la época del Imperio Mongol. En 1260 después de Cristo, Kublai Khan asumió el trono como emperador del Imperio Mongol, iniciando la dinastía Yuan en 1271, durante la cual siguió esa tradición de emperadores de todo el mundo, la expansión de su dominio. Bajo su gobierno, el imperio llegó a extenderse desde el Mar Negro hasta Siberia, hasta lo que ahora se conoce como Afganistán, y tan al este como el Océano Pacífico, desde donde observó las islas de la actual Japón como listas para ser tomadas. Japón estaba en este momento en el período Kamakura de su historia, fundado más de un siglo antes, y estaba en las garras de un cambio religioso a medida que el budismo zen crecía en popularidad entre los samuráis, la nobleza guerrera japonesa. Mientras que los eventos en República Popular China eran motivo de preocupación para los samuráis, había cierto consuelo en que para llegar a Japón, los mongoles necesitarían una vasta flota para transportar una fuerza de invasión si querían tener alguna posibilidad de lanzar un ataque exitoso. Mover una fuerza de esa magnitud por mar en ese momento era extremadamente arriesgado, por lo que aún se debate entre los historiadores por qué exactamente Kublai Khan decidió emprender una aventura militar de esa naturaleza. Algunos creen que fue parte de una estrategia más grande, destinada a derrotar a su gran enemigo en el sur de República Popular China, la dinastía Song, negándoles las islas japonesas para el comercio y las zonas de pesca, mientras que otros han sugerido que se le hizo creer que Japón tenía vastas reservas de oro. Independientemente, Kublai Khan intentó la diplomacia primero enviando enviados a Japón, ofreciendo relaciones amistosas siempre que Japón accediera a aliarse con él, que Japón detuviera a sus grupos de piratas, conocidos como los Wako, de saquear los barcos mongoles, y que Japón pagara tributo a la corte mongol. El regente shogun que gobernaba Japón en ese momento era Hojo Takemun, quien consideró estas demandas como la rendición del control de su propia nación, por lo que las desestimó. Cuando Kublai Khan respondió con amenazas de acción militar, Takemune las rechazó, afirmando que sus guerreros podían lidiar con los hombres del Khan. Así, se preparó el escenario para una invasión marítima como nunca antes se había visto en el mundo. En noviembre de 1274, Kublai Khan hizo uso de su considerable fuerza en hombres y barcos, y reunió una fuerza de invasión estimada en alrededor de 40.000 tropas, que serían llevadas a Japón a bordo de más de 800 barcos. Al desembarcar en las islas Tsushima e Iki, los invasores encontraron una fuerte resistencia, pero lograron establecer una base y comenzaron a avanzar para capturar más territorio. El 20 de noviembre de 1274, los invasores aseguraron la bahía de Hakata, pero a costa de su general, Liu Fuxiang, quien fue asesinado por una flecha. Esa noche, un potente tifón, según se cree, azotó la bahía. Casi un tercio de la fuerza fue aniquilada,
muchos de los cuales estaban a bordo de sus barcos en ese momento. Con el general muerto y su fuerza devastada, los invasores regresaron a República Popular China mientras que los samuráis en Japón vieron el evento como una intervención divina. Los mongoles intentaron nuevamente la diplomacia, pero sus emisarios fueron decapitados por los japoneses, por lo que se envió otra fuerza de invasión, esta vez de 100.000 hombres, a bordo de unos asombrosos 4.400 barcos en 1281. Esta vez, los japoneses estaban mucho mejor preparados para la invasión, y las fuerzas mongoles se encontraron enfrentando a un enemigo atrincherado y organizado. A pesar del tamaño de su ejército, Kublai Khan se vio obligado a lanzar aún más hombres a la invasión, pero el 14 de agosto, su flota de invasión fue nuevamente devastada por un tifón. Miles de hombres perecieron o quedaron varados en las playas japonesas, donde fueron cazados y ejecutados por los samuráis. Esta invasión también fue un fracaso, y nuevamente, los samuráis vieron la tormenta como una intervención divina, lo que llevó al término kamikaze, que significa viento divino. La historia de los vientos divinos salvando a Japón de una flota de invasores extranjeros se convirtió en leyenda para generaciones de hombres y mujeres japoneses, quienes llegaron a creer que cuando su hogar estaba amenazado, el kamikaze vendría a salvarlo de la destrucción. Por lo tanto, cuando el Japón imperial se encontró siendo desangrado hasta la muerte por los aliados en 1944 después de que su guerra de agresión se había convertido en una batalla por su propia supervivencia, el liderazgo japonés vio la leyenda como la herramienta de reclutamiento ideal para una nueva y aterradora fase final de la guerra. Aunque la disciplina y la motivación son esenciales para cualquier ejército, los japoneses las llevaron al extremo. El individualismo dentro de las filas de las fuerzas japonesas a menudo se erradicaba siempre que era posible, ya que cada soldado servía a los deseos del emperador Hirohito, a quien veían como un dios viviente. Por lo tanto, la propia vida importaba muy poco en comparación con la gloria del emperador, y morir por él y su imperio se consideraba extremadamente honorable. Como tal, los japoneses lucharon con una tenacidad increíble, con cualquier noción de rendición simplemente impensable. Por lo tanto, las tropas japonesas estaban mucho más dispuestas a sacrificarse en combate, si era necesario que sus homólogos aliados, y Estados Unidos, aprendió esto el primer día de la Guerra del Pacífico. Durante el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el mismo incidente que instigó la Guerra del Pacífico, el primer teniente Fusata Aida encontró su avión alcanzado por fuego de ametralladora mientras atacaba el aeródromo cercano en la bahía de Kaneohe. Perdiendo combustible, señaló a su compañero de ala que no podía regresar al portaaviones y que en su lugar iba a estrellar deliberadamente su avión en el hangar más grande del aeródromo. Finalmente no tuvo éxito en este intento. El fuego terrestre destrozó su avión, lo que le hizo pasar de largo su objetivo antes de golpear el suelo. Sin embargo, en los meses siguientes, tales actos desesperados fueron la excepción. El inicio de la guerra de Japón contra Estados Unidos, Reino Unido, República Popular China y Países Bajos fue extraordinariamente exitoso. Japón ascendió a las alturas que una vez solo soñó, arrasando el sur de Asia y el Pacífico, amenazando a Australia y persiguiendo a la Marina de los Estados Unidos, la más sangrienta, cada vez más hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Todo eso cambió después de la batalla de Midway, el 4 de junio de 1942. En la batalla crucial, la fuerza portadora de Japón fue diezmada y un gran número de su experimentado cuerpo de pilotos navales fueron asesinados. La victoria le proporcionó a los Estados Unidos lo que más necesitaba en ese momento de la guerra: tiempo. Tiempo para prepararse completamente para la tarea de desgastar la máquina de guerra japonesa en una sangrienta guerra de desgaste que Japón no podía manejar. Dentro de un año después de Midway, la larga retirada a las islas natales estaba en marcha, y a medida que Japón se veía cada vez más amenazado, muchos soldados japoneses se tomaron la libertad de lanzar ataques suicidas en la creencia de que esto asestaría un golpe poderoso contra su enemigo por su país y emperador. Por lo tanto, el inicio exacto de la era de los kamikazes es discutido entre historiadores, pero comúnmente se acepta que comenzó a inicios de 1944. Para ese momento, Japón había perdido su ventaja en el aire contra los aliados tanto en cantidad como en calidad, ahora teniendo que enfrentar a un enemigo con un número superior de aviones mejores y quizás más crucialmente, pilotos mejor entrenados. A nivel militar tradicional, Japón ya no podía competir, por lo que muchos oficiales japoneses comenzaron a contemplar si embestir deliberadamente los objetivos podría ser una táctica más efectiva,
a pesar de la pérdida de un piloto desesperadamente necesario. Un hombre que creía en la necesidad y eficacia de tales ataques suicidas era el capitán Okamura, quien comandaba la base aérea de Tateyama, cerca de Japón. Durante una reunión secreta con el vicealmirante Onishi, esbozó su plan para armar una serie de aviones que ya no podían mantenerse por sí mismos contra los estadounidenses y usarlos para embestir contra los barcos enemigos. Argumentó que un piloto japonés comprometido con órdenes de atravesar las defensas estadounidenses hasta su objetivo y morir por el emperador sería imparable. Serían efectivos e infundirían terror en los corazones de los estadounidenses, quienes sabía que valoraban la vida del individuo mucho más de lo que lo hacían los leales soldados del imperio japonés. Por lo tanto, estos ataques indicarían que Japón haría cualquier cosa para asegurar su supervivencia. Cuando se le preguntó sobre cómo conseguir voluntarios para tales misiones sin retorno, Okamura respondió, cito, he hablado personalmente con los hombres bajo mi mando, y estoy convencido de que habrá tantos voluntarios como sean necesarios. Después de esta reunión, Okamura comenzó sus investigaciones para establecer un escuadrón suicida dedicado a partir del 15 de junio de 1944. Entretanto, los pilotos japoneses actuaban por iniciativa propia en la batalla, llevando a cabo ataques suicidas contra barcos aliados. El 12 de septiembre de 1944, 2 pilotos del ejército japonés, estacionados en las Islas Negros, se ofrecieron voluntariamente para lanzar un ataque suicida contra un grupo de batalla de portaaviones estadounidenses cercano. El primer teniente Kosai y un sargento, cuyo nombre parece haberse perdido en la historia, despegaron en sus aviones, cada uno equipado con bombas de 100 kilogramos justo antes del amanecer, en busca de un portaaviones americano. Parece que ambos fueron interceptados y destruidos antes de alcanzar sus objetivos. Los defensores americanos desconocían las verdaderas intenciones de sus víctimas. Otro famoso ataque suicida llegó en la forma del realizado por el contraalmirante Arima, comandando la 26ª Flotilla Aérea de la Primera Flota Aérea. El 15 de octubre de 1944, ordenó 2 oleadas de bombarderos, Yokosuka D-4 y Judy, para atacar al USS Francisco. Para sorpresa de muchos de sus hombres, eligió unirse a ellos en el ataque. A pesar de ser comparativamente tranquilo y diplomático en comparación con otros comandantes japoneses, se sabía que favorecía los ataques suicidas cuando los barcos estaban hundidos, y verlo en la línea de vuelo les hizo creer que no tenía intención de regresar. Las 2 oleadas de aviones realizaron sus ataques contra el Francisco, pero fueron atacados por oleadas de cazas americanos antes de que la mayoría pudiera acercarse a su objetivo. Una sola bomba golpeó la cubierta de popa del Francisco, matando a 3 marineros, pero causando daños relativamente menores al barco, mientras que Arima mismo fue interceptado y derribado. Sin embargo, las autoridades japonesas ya estaban convencidas de que el daño fue causado por el ataque suicida de Arima contra el barco, y fue inmediatamente elevado al estatus de héroe nacional, mientras que la exageración del daño que había causado fue suficiente para alentar a los voluntarios para las nuevas unidades especiales que llevarían a cabo ataques suicidas en los próximos meses. Menos de una semana después, el 21 de octubre, mientras apoyaba a las fuerzas estadounidenses durante la crucial batalla para retomar República de Filipinas, el crucero de la Real Marina Australiana, HMAS Australia, fue deliberadamente embestido por un avión suicida, matando a 30 a bordo incluyendo al capitán del barco, mientras hería a otros 60. En Australia misma, este ataque generalmente se considera el inicio del período kamikaze. Sin embargo, la mayoría coincide en que el ataque se realizó nuevamente por iniciativa del piloto, en lugar de como parte de un ataque suicida planeado. El ataque al HMAS Australia ocurrió solo 3 días después de que el vicealmirante Onishi llegara a la conclusión de que los ataques suicidas eran ahora la única forma de revertir el curso de la guerra en el Pacífico a su favor, o al menos retrasar el avance de los aliados. Habiendo escuchado las sugerencias de Okamura y conociendo de primera mano la grave situación de Japón en términos de producción de aviones, cuando llegó a República de Filipinas para asumir el mando de la Primera Flota Aérea, convocó una reunión el 19 de octubre en la que expresó su creencia de que la fuerza de su nueva flota, debilitada, era lamentablemente insuficiente frente a las fuerzas aliadas que se enfrentaban a ellos. Durante la reunión, un Onishi con rostro sombrío y aspecto cansado dijo a sus subordinados: Onishi pidió voluntarios entre sus hombres. La idea de ordenarles que se fueran era demasiado incluso para él en ese momento.
No pasó mucho tiempo para que 25 jóvenes se ofrecieran voluntarios para la unidad especial, que estaría bajo el mando del teniente Yuki Oseki. Había pocas dudas sobre el valor, las habilidades de liderazgo y las habilidades de vuelo de Seki, siendo uno de los hombres más experimentados disponibles para Onishi, pero inicialmente estaba indeciso, no tanto por su propia seguridad, sino más bien por su joven esposa y su madre, recientemente viuda, quienes eran ambas sus dependientes. Al final, el deber prevaleció y accedió a comandar la nueva unidad. Buscando una identidad, fue el oficial de personal de Onishi, el capitán Inoguchi, quien sugirió que se le conociera como el cuerpo kamikaze con la intención de que, como aquel viento divino de hace siglos, estos valientes hombres llegarían cuando Japón más los necesitara y destruirían los barcos del enemigo. Otras unidades suicidas adoptarían diferentes nombres, pero el término kamikaze se quedó tanto en los japoneses como en los aliados, y el nombre estaría para siempre más asociado con el acto desesperado de suicidarse en combate contra el enemigo, que con el viento divino que hundió la flota mongola. Onishi y su personal se sorprendieron no solo de cuán dispuestos estaban sus hombres a participar en tales operaciones, sino también de cuán ansiosos estaban muchos de ellos. A pesar de saber que morirían, la creación de la fuerza suicida en realidad rejuveneció un poco a los japoneses en República de Filipinas, con muchas tripulaciones de tierra expresando su envidia de que estos hombres estaban dando sus vidas en un empeño tan honorable. Esto alentó a Onishi a buscar más voluntarios en otros lugares, y el 20 de octubre envió al comandante Nakajima a otra base aérea naval para formar otro grupo. Nakajima insistió en que solo aceptaría voluntarios, y además de enumerar razones por las que muchos de ellos no deberían ser voluntarios, como estar casados o tener dependientes, también hizo el proceso de voluntariado anónimo para que nadie se sintiera avergonzado de ser voluntario para la muerte. Para su asombro, los únicos que no se ofrecieron como voluntarios fueron 2 pilotos que estaban en el hospital cercano, recuperándose de las heridas que habían sufrido en combate. Con un cuerpo de voluntarios dispuestos y ansiosos por hacer su parte, Onishi ahora tenía que decidir dónde desplegarlos mejor para que su sacrificio no se desperdiciara y sus muertes causaran el máximo daño a los aliados. Eligió los portaaviones de la Tercera Flota de los Estados Unidos y en la mañana del 21 de octubre se envió una fuerza de kamikazes para cazarlos. Sin embargo, la mala visibilidad significó que no pudieron localizar la flota, por lo que sus pilotos vivirían un poco más, ya que se vieron obligados a regresar a su base debido a la escasez de combustible. Más tarde en la tarde, los hombres del comandante Nakajima se prepararon para lanzar 5 cazas Cero, cada uno equipado con una bomba de 250 kilos, para comenzar su caza de los portaaviones, pero en cambio, se encontraron bajo el ataque de aviones estadounidenses. Los Ceros fueron destruidos cada uno en el suelo, por lo que se prepararon otros 3, y sus pilotos despegaron en la dirección de la que vinieron los atacantes, con la esperanza de localizar sus portaaviones. Nuevamente, los kamikazes no tuvieron éxito. 2 regresaron a la base y un tercero, el teniente Kuno, insistió buscando un objetivo hasta agotar su combustible. Nunca se le volvió a ver. Presumiblemente fue derribado en ruta. En los días siguientes, las fuerzas estadounidenses y aliadas participaron en una batalla sangrienta y brutal, en la que las fuerzas japonesas estaban cada vez más siendo destrozadas por la superior potencia aérea aliada. La batalla incluso le costó a los japoneses uno de sus superacorazados, el Musashi, hermano del famoso Yamato. Estas pérdidas solo convencieron aún más a los líderes japoneses de que la guerra convencional ya no era una opción, y que el kamikaze era la única opción que quedaba abierta. En la mañana del 25 de octubre, 4 Ceros lograron eludir las patrullas de cazas estadounidenses utilizando nubes pesadas como cobertura y avistaron el portaaviones de escolta de los Estados Unidos, el USS Sante. Logrando una sorpresa total, los artilleros antiaéreos del portaaviones todavía estaban tratando de apuntar sus armas cuando el primer Cero se estrelló contra el barco, haciendo un agujero de 30 pies de largo y 15 pies de ancho en la cubierta de vuelo, iniciando incendios en el hangar de abajo. Si no fuera por un esfuerzo hercúleo de control de daños por parte de la tripulación del barco, el incendio amenazaba con encender numerosas bombas que estaban siendo armadas en el avión, listo para una misión. Si hubieran detonado, el barco habría sido una pérdida total. 16 hombres murieron y 27 resultaron heridos. Ante el peligro, el portaaviones y sus escoltas dispararon desesperadamente a las aeronaves restantes. Otro Cero se dirigió hacia el portaaviones USS Suwanee, pero en el último minuto fue alcanzado por el fuego americano y enviado en espiral al mar donde su bomba detonó,
enviando esquirlas que mataron a un marinero extremadamente desafortunado a bordo del USS Sangamon. Un tercer cero fue destruido intentando golpear el USS Petrif Bay, mientras que el cuarto piloto kamikaze ahora se encontraba siendo objeto de un ataque por los Grumman V-6 Hellcats de los Estados Unidos. Los estadounidenses estaban tan preocupados con los pilotos suicidas sobre ellos que no se dieron cuenta de que un submarino japonés había aparecido a estribor del USS Santee. El submarino lanzó un ataque ineficaz, pero esto logró desviar brevemente la atención estadounidense de los cielos. El kamikaze restante decidió que ahora era su oportunidad y con los Hellcats en persecución, hizo una carga desesperada hacia el USS Suwannee. Golpeado por el fuego defensivo y dejando un rastro de humo, el kamikaze impactó el barco. Su bomba detonó entre la cubierta de vuelo y el hangar, iniciando numerosos incendios y deshabilitando el mecanismo de dirección del barco. Nuevamente, un notable esfuerzo de control de daños salvó al barco de un daño más grave, pero por el costo de solo 4 ceros y sus pilotos, los japoneses habían efectivamente sacado a 2 portaaviones estadounidenses de la lucha durante la mayor parte de un día, y limitaron su efectividad general hasta que pudieron ser completamente reparados en el puerto. Al día siguiente, más de los kamikazes entraron en acción. 5 ceros liderados por el teniente Seki partieron del aeródromo de Malacat en Luzón para atacar la flota estadounidense frente a Samar. Las aeronaves contaban con cazas de escolta, uno de los cuales era pilotado por el as de mayor puntuación de Japón, Hiroyoshi Nishizawa, quien tendría 80 y 7 victorias a su crédito. Acercándose a baja altura para evitar la detección hasta el último momento, 2 kamikazes fueron derribados, intentando golpear el USS Fanshawe Bay, mientras que un tercero logró golpear la cubierta de vuelo del USS Kitgum Bay. Su bomba explotó al hacer contacto y envió los restos del avión por el costado al agua, dejando numerosos incendios a bordo. Seki y otros ceros se dirigieron al USS White Plains, pero se enfrentaron a un fuego antiaéreo muy pesado. Con ambos aviones alcanzados por proyectiles AA de 40 milímetros, Seki interrumpió su ataque y en su lugar apuntó al USS Sanlo, mientras que su camarada continuó antes de que su avión fuera volteado de lado y se estrellara en la popa de su objetivo. Seki estrelló su avión contra la cubierta de vuelo del Sanlo a una velocidad tremenda, abriendo un agujero en el hangar. Su combustible y bomba encendieron incendios que, a su vez, desencadenaron una devastadora cadena de eventos que vio cómo se encendían el combustible y las armas almacenadas a bordo. Para las 1100 horas estaba claro que el Sanlo estaba perdido y la tripulación comenzó a abandonar el barco. Desde los botes salvavidas, vieron su portaaviones hundirse bajo las olas 25 minutos después. El primero, pero de ninguna manera el último, barco que se perdió ante los kamikazes. Esto y el daño causado a los otros portaaviones fueron una victoria notable que parecía reivindicar la creencia de que tales tácticas eran la única forma de salvar a Japón. La batalla del Golfo Tardío, en la que comenzaron las misiones suicidas organizadas por pilotos contra los aliados, se acredita como la batalla naval más grande de la historia, con más de 200.000 hombres involucrados. También demostró la creciente importancia del poder aéreo y naval convencional japonés, mientras demostraba simultáneamente lo que un verdadero soldado comprometido del imperio podría lograr. El genio estaba fuera de la botella para los kamikazes, y se formaron rápidamente más unidades suicidas y se lanzaron a la refriega, mientras que al mismo tiempo, los ingenieros japoneses comenzaron a buscar formas de mejorar su efectividad, incluyendo el desarrollo de aviones kamikaze dedicados. Entre mediados de octubre de 1944 y enero de 1945, más de 500 aviones habían realizado misiones kamikaze, causando grandes daños a los barcos aliados, así como infundiendo miedo entre sus tripulaciones. Para las mentes modernas, particularmente occidentales, es difícil comprender cómo alguien podría planear y entrenar tan voluntariamente para tirar sus vidas a la basura. El pensamiento convencional argumentaría que es mejor vivir para el país y luchar el mayor tiempo posible para lograr la victoria, en lugar de simplemente servir un día en combate, a pesar de las ganancias que podrían obtenerse con ese único sacrificio. Una visión fascinante de la mente de un voluntario kamikaze se puede encontrar en las palabras de uno de los que sobrevivieron al cuerpo kamikaze, Isao Horiyama, quien tenía 21 años cuando se le pidió que se convirtiera en un kamikaze a finales de 1944. Hablando con el periódico Guardián del Reino Unido en 2015, explicó: "Cuando nos graduamos de la escuela de entrenamiento del ejército, el emperador Showa visitó nuestra unidad en un caballo blanco. Pensé entonces que esto era una señal de que él estaba solicitando personalmente nuestros servicios.
Sabía que no tenía otra opción que morir por él. En ese momento, creíamos que el emperador y la Japón eran uno y lo mismo. Terminamos nuestro entrenamiento y nos dieron un pedazo de papel blanco que nos daba 3 opciones: ofrecernos voluntariamente por un fuerte deseo, simplemente ofrecernos voluntariamente o declinar. No pensamos demasiado. Nos entrenaron para suprimir nuestras emociones. Aunque nos enfrentáramos a la muerte, era por una causa noble. Morir era el cumplimiento último de nuestro deber, y se nos ordenó no regresar. A pesar de la narrativa común de que cada soldado japonés se fue voluntariamente, abrazando su destino, la investigación posterior a la guerra parece contradecir esto. Si bien el cuadro inicial de pilotos era de hecho entusiasta, el número de voluntarios para reemplazar a estos hombres en las unidades suicidas comenzó a agotarse muy rápidamente. Muchos de los que se acercaron para unirse apenas habían salido de la escuela y estaban comenzando o acabando su entrenamiento de piloto cuando se les pidió que murieran por Japón. Habiendo apenas experimentado la vida, no estaban tan ansiosos por desperdiciarla. Los comandantes japoneses elogiaron a los hombres que se ofrecieron voluntariamente, asegurándose de que sus últimas horas se pasaran como héroes antes de su sacrificio. Pero aquellos que eligieron no ofrecerse como voluntarios tuvieron una experiencia muy diferente. A menudo se preguntaba a estos hombres por qué no desearían morir por el emperador con la esperanza de que esto los obligara a reconsiderar. A menudo se les decía que iban a morir de todos modos a manos de los aliados y que su muerte podría tener algún significado. Otros fueron avergonzados para ofrecerse como voluntarios, ya sea por los otros miembros de sus unidades que sí se ofrecieron, o por ser informados de que sus familias los desheredarían si no se iban, siendo el honor familiar una noción apreciada en la cultura japonesa. Sin embargo, en su búsqueda de voluntarios, dispuestos o no, los comandantes japoneses también parecían preocuparse poco por la edad. El 27 de mayo de 1945, 2 obsoletos bombarderos ligeros, Sonia, se estrellaron contra el destructor estadounidense USS Brain, mientras este proporcionaba funciones de radar para la invasión de Okinawa. Una aeronave impactó un puente y otra se estrelló entre barcos, causando la muerte de 66 marineros. Yukio Araki, de solo 17 años, pilotaba uno de estos aviones kamikaze. Dada la amenaza de los kamikazes, las marinas aliadas comenzaron a aumentar dramáticamente el número de cazas a bordo de sus portaaviones, con la intención de destruir tantos como fuera posible, y lo más lejos posible de los barcos. Ya que cuando un kamikaze estaba en su picada mortal, golpearlo con armas defensivas a menudo hacía muy poco, y más de una vez, aún golpeaban sus objetivos, a pesar de haber sido reducidos a un naufragio en llamas con anterioridad. Solo un pequeño incendio, iniciado por los restos de un kamikaze destruido, tenía el potencial de desastre a bordo de un buque de guerra cargado de combustible y armado. Por lo tanto, la amenaza kamikaze vería la introducción de un gran número de uno de los grandes aviones de la historia en las cubiertas de los portaaviones hacia el final de la guerra, a saber, el Vought F-4U Corsair. El Corsair, en servicio desde diciembre de 1942, se operaba principalmente desde bases terrestres, no siendo considerado tan apto para operaciones de portaaviones como el F-6F. Ahora, el Corsair estaba siendo empujado a la refriega contra los kamikazes. Brutal, poderoso, tan resistente como botas viejas y asombrosamente rápido para su época, el Corsair demostró su valor contra los kamikazes y se hizo conocido como el Ángel de Okinawa por su tasa de éxito contra ellos durante la batalla. El problema para los kamikazes era que, dado el daño que los bombardeos aliados estaban haciendo a la industria de Japón, los aviones disponibles para la misión de un solo viaje a menudo eran tipos obsoletos que habían sobrevivido a la guerra hasta ahora. A menudo apenas eran utilizables, habiendo sufrido ya el castigo del combate o la falta de piezas de repuesto provenientes de un Japón en llamas. Este hecho llevó a la notable historia de Juan Takahiko Ina, quien a los 20 años estaba estudiando economía en Japón, cuando se le pidió que se convirtiera en un kamikaze. Entre abril y mayo de 1945 hizo 3 intentos separados para cumplir con su último deber para el imperio, pero cada vez, problemas mecánicos le impidieron completar su misión, y en su último intento, el motor de su avión se apagó, causando que él y sus 2 miembros de la tripulación se estrellaran en el mar. Tuvieron que esperar 2 meses y medio para ser rescatados tras llegar a una isla cercana. Sobreviviría a la guerra y viviría hasta los 90 años. Sin embargo, mientras la batalla por Okinawa se intensificaba, los japoneses aún pudieron introducir un nuevo kamikaze más poderoso, que parecía casi imparable. El Yokosuka MXI-7, más comúnmente conocido como el Oka, nunca fue pensado para ser un avión de ningún tipo.
Este era un misil antibuque guiado, y el sistema de guía era, por supuesto, un solo piloto en una misión suicida. Propulsado por 3 motores de cohete de propelente sólido, Type 4 Mark I. Model 20. El misil de 2140 kg era capaz de alcanzar velocidades de hasta 403 mph en vuelo nivelado, pero cuando entraba en su picado hacia el objetivo, con todos sus cohetes quemando el último de su combustible, podía alcanzar velocidades cercanas a 600 mph. A tal velocidad, y siendo un objetivo tan pequeño, el Oka era increíblemente difícil de golpear, y su ojiva de 1200 kg podía ser devastadora para cualquier barco que se encontrara en el extremo equivocado de su vuelo final. Afortunadamente para los aliados, el alcance no era uno de sus atributos, y tenía que ser llevado a su objetivo por un bombardero Betty, especialmente modificado. En esta etapa de la guerra, el G-4M Betty era extremadamente vulnerable a la intercepción de los últimos cazas aliados, y al conocer esta debilidad y la amenaza que representaba el Oka, los comandos aliados contrarrestaron simplemente extendiendo el alcance de sus patrullas aéreas de combate, derribando los bombarderos mucho antes de que los Okas pudieran entrar en rango. Se propusieron versiones de este misil que podrían lanzarse desde tierra, o incluso submarinos, pero no lograron materializarse a tiempo. Pese a que algunos barcos fueron impactados por Okas, su verdadero efecto en el esfuerzo de guerra aliado fue reducido. Se construyeron 852 unidades, incluyendo variantes de entrenamiento no destinadas para combate, pero la superioridad aérea aliada era enorme. Al darse cuenta de que los Okas colgados bajo los bombarderos a los que estaban disparando llevaban un solo piloto suicida que moriría incluso si el G-4M resultaba ligeramente dañado, y la tripulación podía saltar, llevó a los pilotos aliados a darles el poco halagador nombre de Baka, que se traduce aproximadamente al japonés como tonto. El 20 de agosto de 1945, los últimos ataques kamikaze de la guerra tuvieron lugar en Manchuria, República Popular China, después de que las fuerzas de la Unión Soviética invadieran, declarando la guerra a Japón después de la derrota de la República Federal de Alemania nazi. El ataque contra las columnas blindadas soviéticas fue más simbólico que de cualquier utilidad real, ya que, en cuestión de horas, las fuerzas japonesas comenzaron a rendirse en masa cuando el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón ante el bombardeo atómico estadounidense de Hiroshima y Nagasaki. Aunque muchos datos y cifras sobre los kamikazes son discutidos, según una investigación publicada en la Historia Oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hubo aproximadamente 2.800 ataques kamikaze durante las etapas finales de la guerra, de los cuales casi 1 de cada 5 realmente llegó a su objetivo. El número de barcos acreditados como realmente hundidos o dañados más allá de la reparación es un tema significativamente debatido, ya que entran en juego otros factores, como la necesidad de con el fin de la guerra a la vista. Así, los barcos reparables se contabilizaron como pérdidas por los kamikazes. La Fuerza Aérea de Estados Unidos atribuye a los kamikazes el hundimiento de 34 embarcaciones, aunque otras fuentes indican cifras hasta de 57 considerando otros factores. No importa qué cifra elijas apoyar, generalmente se acuerda que el impacto psicológico de los kamikazes fue mayor que el número de barcos que pudieron hundir. Esto ha llevado a un número de investigadores a argumentar que los kamikazes no fueron más que un último acto desesperado de Japón, que no tenía ninguna posibilidad real de cambiar el resultado de la guerra, y que su amenaza fue muy exagerada. Hay cierta credibilidad en esto, en el hecho de que la mayoría de los barcos hundidos eran portaaviones ligeros, destructores o barcos de apoyo, que estaban muy ligeramente blindados. Eran menos efectivos contra barcos fuertemente blindados como los acorazados o portaaviones británicos con cubiertas de vuelo blindadas. Sin embargo, en contraposición a esto está el hecho de que cientos de barcos sufrieron daños menores a significativos por los kamikazes, que, aunque no los hundieron, afectaron seriamente su capacidad para continuar el esfuerzo de guerra. La amenaza que representaban desvió mucha atención aliada para contrarrestarlos, afectando la planificación de todas las operaciones navales desde su aparición. Finalmente, en cuanto al concepto de matarse deliberadamente para servir a una causa, los kamikazes se encuentran en el extremo equivocado del argumento en los anales de la historia. Como lo expresó el periodista e historiador británico Sir Max Hastings en muchos aspectos, desde el punto de vista japonés, la idea completa de los kamikazes era mucho más racional de lo que a veces nos gusta admitir. Lo primero que hay que decir
es que después de que los japoneses sufrieron una aplastante derrota de su marina en septiembre de 1944, en los meses siguientes, sus kamikazes destruyeron muchos más barcos estadounidenses de los que la marina japonesa había podido destruir, con todos sus acorazados y portaaviones, y quién sabe qué desde 1942. Así que lo primero que hay que decir sobre los kamikazes es que funcionaron, y tuvieron éxito. En segundo lugar, creo que a veces ignoramos cuán estrecha es la línea divisoria entre el concepto japonés de kamikaze, que nos resulta absolutamente repugnante, y el tipo de operaciones que llevaron a cabo los ejércitos occidentales, por las que otorgamos cruces de victoria y medallas de honor.